Una de las funcionalidades más prácticas que tiene el LaTeX, especialmente para documentos científicos, es la capacidad de trabajar y organizar referencias bibliográficas. En este video vamos a usar Share LaTeX para crear un documento como el que les voy a mostrar. Observen que este documento es un pequeño artículo que hace referencia a 3 otros artículos. Las fichas bibliográficas de esos otros 3 artículos aparecen al final de mi artículo, y a través de los párrafos de mi artículo aparecen citaciones a esos 3 artículos que yo estoy referenciando. Estos son los 4 pasos que yo recomiendo para cuando usted está trabajando con referencias en LaTeX. Número 1, crear un archivo nuevo distinto del archivo donde usted tiene el documento de LaTeX y que termine con una extensión .bib. Eso le va a indicar al compilador de LaTeX que esto es un archivo que lo que contiene son puras referencias. Número 2, va a buscar la ficha bibliográfica de los artículos en Google Scholar u otra base de datos que le permita a usted copiar la ficha en formato bib. Y usted va a agarrar esa ficha y la va a copiar al file que acaba de crear. Número 3, tiene que incluir los comandos de referencia bibliográfica en el archivo principal de su proyecto en LaTeX. Y número 4, colocar dentro de la narrativa o de los párrafos del documento de LaTeX las citas a las referencias bibliográficas. Vamos a demostrar cada uno de esos 4 pasos. Vamos a suponer que hemos creado un archivo que se llama main.txt en Share LaTeX y ahí hemos entrado el contenido de los párrafos del artículo, pero todavía no tenemos referencia. Como pueden ver aquí en el output, pues está la narrativa con los párrafos, pero todavía no tiene ninguna referencia y la sección de referencias aún no ha sido creada. Pues vamos al primer paso. El primer paso sería crear un nuevo archivo usando acá new file, y a ese archivo darle un nombre con extensión .bib. Yo voy a utilizar ref.bib. Como ven, es un archivo que inicialmente está vacío, pero en ese archivo es donde vamos a guardar las fichas bibliográficas de las fuentes a las que vamos a hacer referencia en nuestro artículo. Esas fichas tienen que estar en un formato bien particular, pero que hoy día es bien fácil de conseguir, que es el formato bib. Ahora tenemos que conseguir las fichas bibliográficas en formato .bib de los artículos que queremos referenciar. Para esto, lo más fácil es hacer una búsqueda por el nombre del artículo en alguna base de datos que le permita a uno obtener el formato bib fácilmente, como lo es Google Scholar. Así que, por ejemplo, uno de los artículos que yo quiero citar se llama Additions to the Turkish Dismiosets. Así se llama, y como pueden ver en la búsqueda en Google Scholar, pues me devolvió un link a esa ficha bibliográfica, y lo más importante de todo es este simbolito que está acá, el de las comillas. Si yo le doy a ese simbolito, me aparece una ventana al frente, y uno de los formatos en los que me permite ver la ficha bibliográfica es BibTeX. Si le pulso ese link, obtengo lo que estoy buscando, que esto es una ficha en BibTeX. Como pueden ver, pues no es otra cosa que los campos de una ficha bibliográfica, déjame agrandarlo un poquito más, escritos en un formato bastante particular, donde aparece el nombre del campo y el valor de ese campo, el nombre del campo y así por el estilo. Pues yo agarro esa ficha completa, comenzando desde la arroba, article, etcétera, etcétera, hasta el corchete final, lo marco y lo copio y lo voy a pegar en el archivo que creé ahorita. Y ya tengo mi primera ficha bibliográfica copiada en el archivo ref.bib. Para los 2 artículos adicionales que queríamos citar en nuestro documento, es cuestión de repetir el procedimiento de buscarlos por su título en Google Scholar y pegar la bibliografía .bib. Aquí pueden ver que ahora el archivo ref.bib contiene 3 referencias que fueron copy-paste de Google Scholar.
Las referencias en el punto .bib no tienen que estar en el mismo orden que yo las voy a citar en el documento, ni tienen que estar en orden alfabético. LaTeX, una de las cosas chéveres que hace es que te organiza todas esas cosas. Así que el ref.bib termina siendo un archivo de texto que contiene los .bib, las bibliografías .bib que yo voy copiándome de Google Scholar o de alguna otra base de datos bibliográfica. Bien, pues lo que sigue es que ahora en el archivo .text vamos a añadir las instrucciones necesarias para que establecer el formato de referencia que queremos utilizar y el nombre del archivo donde está la información de nuestra referencia. Vamos a empezar por acá arriba en el preámbulo del documento y vamos a añadir un comando, una instrucción de usePackage, y en ella vamos a poner uno de los formatos de referencia más populares. No sé cuáles de los campos de la ciencia son los que lo utilizan, pero Chicago es un formato de referencia bastante utilizado. Ok, así que usePackage Chicago lo que hace es que añade la funcionalidad a nuestro documento de poder utilizar el estilo de citación Chicago. Bien, esa es la primera instrucción que tenemos que incluir ahí en el preámbulo. Luego, en el área donde yo quiero que aparezca la lista de referencias en mi documento, voy a añadir dos instrucciones bien importantes. La primera es Bibliography Style, y en esa nuevamente voy a poner la palabra Chicago. Nuevamente, si usted quisiera utilizar otro tipo de formato, pues usted pondría el nombre de ese formato en vez de Chicago. Entonces, seguido de eso, lo que vamos a poner es el siguiente comando: Bibliography. Y entonces ahí vamos a poner el nombre del archivo que creamos hace unos momentos sin poner el .bib. Bien, una vez tenemos esas tres instrucciones, podemos recompilar. Vamos a notar que todavía no va a aparecer las referencias porque falta un paso más. Ahora lo último que me falta por hacer es especificar dónde en el texto del documento es que yo quiero que aparezcan las citas a esas referencias que ya añadí en mi archivo .bib. Para eso tengo que fijarme en algo. En las citas que añadí al .bib, esta primera parte de cada una de esas citas especifica el nombre de referencia de ese artículo. Ese nombre es bien importante porque yo lo voy a utilizar dentro del documento principal para referirme a esa referencia. Me explico. Vámonos al documento principal y digamos que al final de ese primer párrafo es que yo quiero citar a uno de esos artículos. Pues el comando que uno utiliza es cite, abre corchete, y dentro de ese corchete vamos a poner el nombre de el nombre que se refiere a ese artículo dentro de mi archivo .bib. Pues como notan, LaTeX es buena gente y le ofrece a usted una lista de esas tres referencias que ya usted añadió. Así que digamos que es esta la primera, esta tercera la que queremos citar en ese momento. Damos enter y ya nos creó el comando para citar esa referencia. Entonces digamos que al final de este segundo párrafo queremos utilizar las dos otras citas. Pues es el comando cite. Vamos a escoger esa. Y el comando cite nuevamente. Y escogemos la otra cita que nos falta. Okay. Y ahí estamos diciendo: al final del primer párrafo cítame esta referencia, y al final del segundo párrafo cítame estas dos. Vamos a ver qué sucede. Noten que ahora al final del primer párrafo aparece esta información entre paréntesis. Esa es la manera estilo Chicago, de citar. Y vean que ahora aparecen aquí dos citas al final del segundo párrafo. Y entonces noten que la parte de referencia ahora está poblada
por las 3 referencias que yo utilicé dentro de mi texto. Si yo no hubiese citado alguna de las 3 referencias que tengo en .bib, pues LaTeX se da cuenta y solamente me incluye las 2 que yo sí cité. ¿Ok? Y por eso es que es bien chévere esto, porque usted puede tener miles de referencias en formato .bib en su archivo ref.bib y solamente aquellas que usted cita son las que aparecen dentro del documento. Y noten también que el formato que utiliza LaTeX para todas ellas es bien consistente.